Editorial Acti. Activando conocimientos y transformando tus ideas. Estamos en el tema de vectores y vamos a resolver el siguiente ejercicio. Un atleta corre 35 kilómetros con una dirección noroeste con un ángulo de 65 grados con el oeste. Calcular sus componentes en X y componentes en Y. Como vemos en la gráfica, tenemos ya la hipotenusa o la distancia que recorrió de 35 kilómetros que representamos, y esto equivale a 35 kilómetros. Y tenemos sus componentes en Y y sus componentes en X. En este caso nos piden calcular de X y de Y. Y para ello nos dan como dato la distancia que recorre el atleta, que es de 35 kilómetros. En este caso va a ser nuestra hipotenusa en el triángulo rectángulo. Y también nos da el ángulo alfa, que es de 65 grados. Entonces vamos a ver, con el coseno de alfa determinamos nuestra fórmula para dx. Coseno de alfa va a ser igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso, cateto adyacente va a ser dx dividido entre la hipotenusa, que va a ser distancia. En este caso es coseno de alfa. Entonces, despejando dx, vamos a tener dx va a ser igual a la distancia o hipotenusa por el coseno de alfa. Y de aquí, reemplazando datos, vamos a poder calcular dx. La distancia, que es de 35 kilómetros, multiplicado por el coseno de 65 grados. Utilizamos nuestra calculadora para determinar cuánto vale coseno de 65, que es igual a 0.42. Vamos a multiplicar 35 kilómetros multiplicado por 0.423, redondeando en esta parte. Entonces multiplicamos 35 por 0.423 y vamos a tener 14.8. Distancia en X va a ser igual a 14.8 kilómetros. De la misma manera vamos a hacer para dy. Utilizando el seno de alfa, vamos a tener seno de alfa, que va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso el cateto opuesto es dy dividido entre la hipotenusa, que es la distancia de 35 kilómetros. Despejando dy, vamos a tener a la distancia, que es la hipotenusa, multiplicado por el seno de alfa. Entonces, reemplazando datos, vamos a tener dy será igual a la distancia de 35 kilómetros multiplicado por el seno de 65 grados. Entonces sacamos el seno de 65, que va a ser igual a 0.91. Entonces vamos a tener 35 kilómetros multiplicado por 0.91 y tenemos el componente en Y, que va a ser igual a 35 por 0.91, que será igual a 31.85, esto en kilómetros. Y tenemos los componentes en X, el componente en X y el componente en Y. Editorial Acti. Activando conocimientos y transformando tus ideas.